Luego la FFT también es otra transformada, una transformada rápida. DFT es la transformada discreta de Fourier, FFT es la transformada rápida de Fourier. Hay que describir estos conceptos. Y luego vamos a pasar al tema de diseño de filtros digitales. Métodos de diseño de filtros digitales. Bueno, entonces comencemos con este tema. DFT, que es la transformada discreta de Fourier. Entonces nosotros, en procesamiento digital de señales, utilizamos las siguientes transformadas, ¿no? Esto hemos mencionado. Desde el primer tema, transformada Z, hemos mencionado que utilizamos transformada Z, utilizamos DTFT, y hemos descrito, es la transformada del Fourier de tiempo discreto, así se llama, DTFT. Ahora vamos a describir la DFT, transformada discreta del Fourier, y luego la FFT, la transformada rápida discreta. Entonces, a ver, ¿qué relación hay entre esas transformadas? La transformada básica es la transformada Z. Es la transformada, digamos, que sirve de fundamento a las demás transformadas. Entonces, para una secuencia, si tenemos una secuencia x de n, su transformada z representamos en esta forma, ¿cierto? X mayúscula de z. Z es la variable compleja. Entonces tenemos un plano complejo. Parte real del número complejo z, parte imaginaria del número complejo z. Entonces, tenemos una región de convergencia. Cuando llevamos la transformada Z de una secuencia, tenemos una región de convergencia. Por ejemplo, supongamos que la región de convergencia, como ejemplo, ¿no?, sea la parte exterior de una circunferencia. Entonces acá hay muchos puntos, ¿no?, una infinidad de puntos. Entonces, todos estos puntos de la región de convergencia son aquellos puntos donde la transformada Z es un número, ¿no? Es un número, tiene un valor numérico, no es infinito, es un valor numérico. Converge, por eso que se llama región de convergencia. Ahora, cuando nosotros definimos la DTFT, la transformada de Fourier discreta, ¿qué hacemos? Cogemos la circunferencia del radio unitario. La DTFT viene a ser la misma transformada Z, solo que evaluada en la circunferencia del radio unitario. Aquí también obviamente hay una infinidad de puntos, pero comparando con los puntos que tiene la región de convergencia de la transformada Z, obviamente este es un conjunto menor, ¿no? La región de convergencia tiene muchísimos puntos, aquí tenemos menos puntos, ¿no? Tenemos solo la circunferencia del radio unitario. Ahí se define la DTFT. Es la misma transformada Z, ¿no? Ahora, la transformada discreta de Fourier en primer lugar
En este caso se calcula solo para secuencias de extensión finita. Eso hay que tomar en cuenta en primer lugar. Entonces, x de n es una secuencia de extensión finita. Tiene extensión finita. Si tiene extensión finita, ya sabemos, ¿no? La región de conveniencia, si teníamos un transforma Z, es todo el plano Z, a excepción posiblemente del origen y del punto infinito. Entonces, para esta secuencia, la DTFT también, obviamente, es la transformada Z sobre la circunferencia radiounitaria. DTFT. ¿Y qué es la DFT? ¿Qué es la transformada discreta de Fourier? Como x de n tiene extensión finita, entonces tiene un tamaño que podemos llamar en el caso general n. Entonces, observen, la DFT es la transformada Z de la secuencia evaluada sobre la circunferencia del radio unitario, pero solo en algunos puntos. ¿En cuántos puntos? En n puntos. Por ejemplo, si n fuese 8, ¿no? Voy a colocar como ejemplo, simplemente, si esta secuencia tuviese 8, extensión 8, ¿no? Tamaño 8, entonces la TFT sería la DTFT evaluada solo en estos puntos, en 8 puntos. Acá tenemos 4 puntos y x espaciado. Acá tenemos otros 4 puntos, ¿no? En esos puntos. Entonces, como pueden ustedes notar, si vamos avanzando desde la transformada Z hasta la DFT, lo que notamos es que la cantidad de puntos se va reduciendo, ¿no? Entonces, en el caso de la transformada Z, tenemos una infinidad de puntos en el plano Z. En la DTFT ya estamos solos sobre la circunferencia del radio unitario. Y en la DFT, en la transformada discreta de Fourier, estamos también sobre la circunferencia del radio unitario, pero solo en algunos puntos, no en todos los puntos. Si x tuviese extensión, pongamos n igual 1000, entonces tendríamos 1000 puntos sobre la circunferencia del radio unitario. ¿Qué es lo que estamos explicando aquí en el PDF? Entonces observen, la fórmula para calcular la DFT va a ser la misma fórmula de la DTFT, solo que ahora en determinados puntos. Entonces, observen, aquí nosotros estamos determinando en qué puntos. Si el tamaño de la secuencia es n, entonces vamos a tener en los siguientes ángulos. Omega, aquí es el ángulo en el plano Z. 2pi sobre n es el tamaño de la secuencia, por k. K tiene valor desde 0 hasta n menos 1. Entonces acá nos dan los ángulos. Esos son los ángulos, ¿no? Entonces, observen, acá ya tenemos la fórmula de la DFT cuando la secuencia tiene tamaño n mayúsculo. Entonces escribimos. Esta forma de escribir también hay que tomar en cuenta. La secuencia x de n se representa en esta forma, su transformada z se representa en esta forma, su DTFT, ¿cómo lo representamos? X de e a la j omega, ¿no es cierto? Este es su transformada z, este es su DTFT.
Ya, ahora, ¿cómo vamos a representar su DFT? O sea, su transformada discreta de Fourier. Vamos a representar como X, y como son una determinada cantidad de puntos que se toma sobre la circunferencia del radio unitario, se representa como una secuencia. Entonces, por eso usamos inclusive los corchetes. Se representa como si fuese una secuencia, porque son una determinada cantidad de puntos. Y normalmente la variable ahí es K minúscula dentro de los corchetes. Entonces, esa es la representación que usamos para la DFT. Y la expresión sería esta. Esta expresión se ha escrito en base a la fórmula de la DFT. Entonces, como podemos ver, K varía desde 0 hasta n-1, ahí hay n puntos sobre la circunferencia del radio unitario. Y para los valores de K que no están en este intervalo, es simplemente 0. Entonces, esta es la fórmula de la DFT directa. Repito, se ha obtenido en base a la fórmula de la DFT, tomando en cuenta que solo se calcula en determinados puntos, ¿no? Los puntos dados por esta expresión. Muy bien, ahora, hay una forma de, en cierta manera, abreviar la expresión que describe a la DFT. Es utilizando el llamado factor T-Wither. Ese es el nombre, factor T-Wither. Se representa en esta forma, W sub n. ¿A qué es igual W sub n? Es igual a esta expresión. E elevado a la menos j 2pi sobre n. N es el tamaño de la secuencia. Entonces, n es el tamaño de la secuencia. El tamaño de la secuencia es n mayúscula y también el tamaño de la DFT, ¿no? Si X tiene el tamaño 8, los puntos que tiene la DFT también son 8. Bueno, acá se está escribiendo en base a la fórmula de Euler, simplemente. Y utilizando este factor T-Wither, la expresión de la DFT directa queda en esta forma. Como ven, algo más compacto. X mayúscula de K, esta es la DFT, igual sumatoria n igual 0 hasta n mayúscula menos 1, x de n por el factor T-Wither de W sub n, es el factor T-Wither, elevado a la potencia K por n. Aquí está el K por n. K varía desde 0 hasta n menos 1. Es una forma de abreviar, ¿no? Una forma de compactar la expresión de la fórmula de la DFT. Por ejemplo, si n es 4, la fórmula queda en esta forma, ¿no? X mayúscula de K, que es la DFT, de una secuencia que tiene tamaño 4, simplemente. Entonces la sumatoria va a ir desde 0 hasta 3. X de n por el factor T-Wither va a ser de W sub 4. El subíndice del factor T-Wither es el tamaño de la secuencia, elevado a la potencia K por n. K varía de 0 a 3. Para otros valores de K, que no están en este intervalo de 0 a 3, entonces el valor de la DFT es 0. Ya, ahora observen. A ver, partimos de esta expresión. Para n igual 4. Esta es la fórmula de la DFT directa. Porque también obviamente hay DFT inversa, ¿no? Esta es la fórmula de la DFT directa. Esta expresión se puede escribir en forma matricial. Aquí tenemos en forma matricial. Entonces simplemente hay que darle valores acá.
al valor de K, ¿no? X de 0, pongamos primero. Entonces, si colocamos 0, ¿cómo va a quedar esta expresión? A ver, aquí voy a reemplazar. X de 0, X mayúscula de 0, igual. Sumatoria de n minúscula desde 0 hasta 3, X de n por el factor T-Wheeler de tamaño 4 a la potencia K por n. K por n, 0 por n. Ya, escribiendo en forma como una sola expresión, ¿no? Sin llaves, ¿cómo quedaría esta expresión? Y sin sumatoria, tendríamos X de n por 1, X de 0, X de 1, X de 2, X de 3. Así quedaría. Esta fórmula queda así. Ya no es necesario anotar llaves, no es necesario usar las llaves. Claro, observen, en lugar de K he colocado 0. Y aquí también hago desaparecer la sumatoria. ¿Cómo hago esto? Tomo todos los valores de n, desde 0 hasta 3. Entonces vamos a tener x de 0 más x de 1 más x de 2 más x de 3. Y ahí queda. Muy bien, ahora observen, matricialmente, ¿cómo sería esto? Aquí tenemos x de 0 igual. Entonces, esta es una columna con los valores de la DFT, ¿no? Acá tenemos la DFT. Recuerden que X tiene tamaño 4, ¿no? Entonces vamos a tener en la DFT también 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y se enumeran en esa forma. X de 0, X de 1, X de 2, X de 3. Con mayúscula, obviamente, ¿no? Ya. Eso se halla en base a la secuencia X, que también tiene 4 muestras. X de 0, X de 1, X de 2, X de 3. Para hallar X mayúscula de 0, simplemente hay que sumar. Es lo que hemos obtenido acá. Simplemente hay que sumar X de 0 minúscula más X de 1 minúscula más X minúscula de 2 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan la operación que hay que hacer acá, en la matriz cuadrada que tenemos aquí, hemos puesto en la primera fila 1, 1, 1, 1. Entonces, al multiplicar, nos va a dar esta expresión. Producto de matriz. Algo similar hay que hacer con X de 1. Entonces, en esta fórmula hay que reemplazar, en lugar de K hay que poner 1, y luego también hay que eliminar la sumatoria dándole valores a n, ¿no? Y te quedaría, para X de 1 quedaría esta expresión: X de 0 minúscula más factor de Wheeler de tamaño 4 a la primera potencia por X de 1 más factor de Wheeler de tamaño 4 al cuadrado por X en el tiempo 2 más factor de Wheeler de tamaño 4 al cubo por X en el tiempo 3. Esa sería la expresión que nos quedaría. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la expresión de la DFT directa en forma matricial para tamaño 4.
Ya, ahora, en esta expresión matricial de la DFT, en la matriz de factores T-Wheeler, a esta matriz se le denomina matriz de factores T-Wheeler. Como ven, ahí lo que tenemos más que todo son, claro, son el factor T-Wheeler a diferentes potencias, como ven, ¿no? W sub 4 a la primera potencia, W sub 4 a la potencia 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta matriz, ¿cómo se le llama? Matriz de factores T-Wheeler. Aquí se puede, digamos, modificar estos factores T-Wheeler. Se puede modificar. Por ejemplo, observen. El factor T-Wheeler de tamaño 4 a la cuarta potencia equivale a elevar a la potencia 0. Digamos, esa es una conclusión que fácilmente se podría demostrar. Aquí está. Observen, el factor T-Wheeler es E a la menos J 2pi sobre 4, recuerdan, ¿no? Cuando se eleva a la potencia 4, entonces queda E a la menos J 8pi sobre 4. 8pi sobre 4 es igual a 2pi. Entonces sería E a la menos J 2pi. ¿A qué es igual esto? Si el ángulo es menos 2pi, simplemente regresa, se da una vuelta y es igual a 1. Eso equivale entonces al factor T-Wheeler elevado a la potencia 0. Entonces acá tienen las demostraciones, ¿no? El factor T-Wheeler de tamaño 4 a la primera potencia es igual a menos J. El factor T-Wheeler de tamaño 4 al cuadrado es igual a menos 1. El factor T-Wheeler de tamaño 4 al cubo es J. Acá tienen ustedes las demostraciones. Entonces, observen, la matriz de factores T-Wheeler lo haría en esta forma. Para tamaño 4. Aquí, por tanto, tenemos la fórmula de cálculo de la DFT directa para tamaño 4 en forma matricial. Y ahí ya todo es numérico, como ven, ya no tenemos factores T-Wheeler, ya todos son números complejos, ¿cierto? Entonces, con esta fórmula se calcula la DFT directa en tamaño 4. ¿Cuántas relaciones van? ¿Cuántas relaciones van? Por eso, acá tenemos un ejemplo 46. A ver, calculemos la DFT de la secuencia x de n igual 1, 2, 3, 4. Entonces, con esta expresión matricial de la DFT se puede calcular fácilmente, ¿no? Como ven. Esta es la DFT, son las muestras de la DFT, son los puntos, generalmente le llamamos puntos, x de 0, x de 1, x de 2, x de 3. Y aquí están las muestras de la secuencia. La secuencia tiene estas muestras, 1, 2, 3, 4. Entonces anotamos aquí las muestras, multiplicamos por esta matriz de factores T-Wheeler, ¿no? Ahora ya está todo numérico, y el resultado es este. Entonces, la DFT de esa secuencia de tamaño 4 es esta expresión. Y como ven, también se parece a una secuencia, ¿no? Por eso que representamos en esta forma. Es como una secuencia, solo que en este caso de números complejos, ¿no? En el caso general ahí tenemos números complejos.
Muy bien, entonces hasta el momento, ¿qué hemos conseguido hacer? Hemos conseguido hemos aprendido a calcular la DFT directa utilizando una fórmula matricial. Ya, entonces ahora también obviamente debe haber DFT inversa. Dada una secuencia de extensión finita, podemos pasar a la DFT y al revés. Dada la DFT, podemos regresar a la secuencia, ¿no? Entonces, tenemos la DFT directa en un caso, y acá tenemos la DFT inversa, que también representamos como IDFT, ¿no? DFT inversa. Como tenemos la fórmula matricial para hallar la DFT, entonces, para regresar a la secuencia, simplemente podemos invertir esta matriz de factores T-Wheeler, ¿no es cierto? Entonces, aquí arriba lo que hemos calculado es X mayúscula igual a una matriz de factores T-Wheeler. Vamos a escribir acá. Entonces nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es, hemos aprendido a calcular la DFT en base a la secuencia utilizando una matriz que llamamos W de tamaño n. Entonces esta representación es una forma simbólica de esta de acá, ¿no? X mayúscula igual W sub n por X. Esta es la matriz de factores T-Wheeler. W sub n es la matriz de factores T-Wheeler. Entonces, podemos escribir de que X, para regresar a la secuencia, no simplemente teníamos que hallar la matriz inversa de la matriz de factores T-Wheeler. Venimos en esa forma, ¿cierto? Ahora, por la forma que tiene la matriz de factores T-Wheeler, acá tenemos para tamaño 4 la fórmula, digamos, general. Aquí está, ¿se ve? Por la forma que tiene, para hallar la matriz inversa de factores T-Wheeler es relativamente sencillo. Entonces la matriz inversa de los factores T-Wheeler, W sub n a la menos 1, es la misma matriz de factores T-Wheeler conjugado complejo, ¿no? Y multiplicado por 1 sobre n. Repito, esta no es una fórmula aplicable a cualquier matriz para hallar su matriz inversa, no. Solamente para este caso de la matriz de factores T-Wheeler, por la forma que tiene. Entonces hay que comprender esta parte, ¿no? Esa no es una fórmula general para hallar la matriz inversa. Ustedes conocen cómo se halla la matriz inversa, ¿no? Solo en este caso, ¿no? En el caso de la matriz de factores T-Wheeler, es aplicable esta fórmula. Entonces, hallamos el conjugado, la matriz conjugada, compleja, y multiplicamos por 1 sobre n. Si hacemos esto, si aplicamos esta fórmula a esta matriz de tamaño 4, entonces de esta manera quedaría la
fórmula de la DFT inversa de tamaño 4. Entonces observen, aquí regresamos a la secuencia dada la DFT. Acá n es 4, entonces el factor es 1 sobre 4. Aquí tenemos esta misma matriz, solo que es conjugada, ¿no? Por ejemplo, ustedes, acá tenemos J, aquí es menos J. Acá es menos J, aquí es J, ¿no? Conjugado. Entonces ya teníamos ahora la fórmula de la DFT inversa. Tenemos un ejemplo 47. En el anterior ejercicio calculamos la DFT directa y el resultado fue este, aquí está, ¿no? A ver, ahora probemos, regresemos a la secuencia, ¿no? A la secuencia X, utilizando la DFT inversa, ¿no? La fórmula, esta fórmula igual. Los aplicamos y el resultado obviamente es el esperado. Hay que hacer las operaciones simplemente, ¿no? Hay que hacer simplemente las operaciones. Como número completo. Entonces, en una de las actividades prácticas que nosotros vamos a tener a la siguiente semana, ustedes tienen que recordar, calcular aritmética del número completo. Bueno, entonces hasta aquí hemos aprendido a calcular la DFT directa e inversa en forma matricial. ¿Cuáles son las propiedades de la DFT? Recuerden que para cada transformada se han dado sus propiedades, ¿no es cierto? Propiedades de la transformada Z, propiedades de la DTFT, o sea, de la transformada de Fourier de tipo discreto, y ahora tenemos propiedades de la DFT. Hemos tomado una tabla, ¿no?, del libro de Oppenheim, donde se dan las propiedades de la DFT. Aquí está. ¿Qué es lo que queremos notar? ¿Qué es lo que queremos que se note en esta tabla? Lo que queremos es lo que queremos es que relacionemos las propiedades que ya conocíamos, ¿no?, de la transformada Z, de la DTFT, con las propiedades de la DFT. Hay que relacionar. Por ejemplo, observen. Esta última, bueno, la fórmula 8. En el dominio del tiempo, dos secuencias, obviamente de extensión finita, eso es importante, ¿no? Recuerde que la DFT se halla solo para secuencias de extensión finita. No se halla para secuencias de extensión infinita. Entonces, si tenemos x1 y x2 de extensión finita, inclusive ahí se indica, ¿no?, en la parte superior como ven, que las secuencias son de extensión finita. Si multiplicamos estas secuencias, ¿qué sucede en la transformada DFT? Recuerden que en el caso de la transformada Z,
¿Qué es lo que teníamos como resultado? Teníamos la convolución, ¿cierto? Esa convolución ¿qué convolución era? Era convolución lineal, ¿no? En cambio aquí, observen, lo que aparece es la convolución, pero circular. Esta es la convolución circular. Convolución circular. Esa diferencia existe. También podemos notar aquí, en la línea o la fila 5. En el dominio del tiempo tenemos un desplazamiento circular, X entre corchetes, y luego tenemos doble paréntesis, observen, n menos n, de tamaño n mayúscula. Este es un desplazamiento circular. ¿Qué tenemos en el dominio de la DFT? La DFT de la secuencia multiplicada por el factor T-Wheeler de tamaño n elevado a la potencia k por n. N es justamente el desplazamiento circular, ¿no? La cantidad de unidades de tiempo en que se realiza el desplazamiento circular. Entonces, en otras palabras, en la DFT, cuando nosotros vemos las propiedades, lo que en la DTFT y en la transformada Z era convolución, simplemente convolución lineal, ahora es convolución circular. Lo que era desplazamiento lineal en la transformada Z, en la transformada DTFT, aquí es desplazamiento circular. Y ya hemos escrito, ¿no?, qué es el desplazamiento circular, qué es la convolución circular. Eso es lo que hay que tomar en cuenta aquí en las propiedades. Muy bien, entonces, hasta el momento lo que hemos visto es cómo se calcula la DFT. Primero hemos definido, obviamente, qué es la DFT. Hemos indicado varias veces que la DFT se calcula para secuencias de expresión finita, ¿no? Si el tamaño de la secuencia es n grande, n mayúscula, entonces la DFT va a tener también n puntos, n mayúscula puntos, ¿no? Esos puntos son números complejos, en el caso general. Hemos aprendido a calcular la DFT directa y DFT inversa en forma matricial, utilizando la matriz de factores T-Wheeler, la matriz inversa de factores T-Wheeler. Pero hay un problema con relación al cálculo de la DFT. La cantidad de operaciones que se realizan de multiplicación, adición, es, digamos, algo grande, ¿no?, la cantidad de operaciones. Entonces, el objetivo es reducir la cantidad de operaciones. Y es por ello que aparece la FFT. La DFT hemos calculado matricialmente, ¿no?, y ahí la cantidad de operaciones es grande. En cambio, hay algoritmos que permiten reducir esa cantidad de operaciones de multiplicación y de adición, y a esos algoritmos se les denomina FFT.
O sea, la FFT transformada de Fourier rápida es la misma de FT. O sea, numéricamente es el mismo valor, el mismo resultado. Solo que el algoritmo que se utiliza es un algoritmo más simple, que requiere una cantidad de operaciones de multiplicación y de adición bastante menor. Aquí, nosotros lo que vamos a hacer en este momento es describir la complejidad de cálculo de la salida, primero por convolución lineal y luego utilizando la DFT. Y vamos a comparar. ¿Qué entendemos por complejidad de cálculo? Entendemos la cantidad de operaciones de multiplicación y de adición. ¿Cuántas operaciones de multiplicación y de adición deben de realizarse para calcular la salida por convolución lineal primero y luego con DFT? Ya, entonces primero, por convolución lineal, tenemos una secuencia X, una secuencia H, ambas son de extensión finita, tienen tamaño n, como indica acá, tamaño n. Calculamos la convolución de X con H, de esa manera tendríamos Y. Y igual X convolución H, ¿no? Y de n igual X de n convolución lineal con H de n. Esta es la fórmula que se utiliza para la convolución lineal. Entonces hay que calcular la cantidad de operaciones de adición y de multiplicación. Si revisamos el algoritmo, lo tenemos en un tema anterior, obviamente, el algoritmo. A ver, vamos a mostrar. Aquí tenemos el algoritmo aplicado a un ejemplo. Recuerden, ¿no? Este algoritmo ustedes lo han desarrollado manualmente. Tenemos la secuencia X, la secuencia H. ¿Qué hacemos con la secuencia H? Invertimos el eje del tiempo, después desplazamos y realizamos el producto interno, hemos llamado, ¿no? Pues aquí tendríamos 2 por 1. El resto de productos es 0 en este caso. Después de haber desplazado tendríamos 1 por 1 y 2 por 3, ¿no? Y sumar. Y así sucesivamente. Hay que contar la cantidad de adiciones y de multiplicaciones que se realizan. Entonces, si hacemos esa operación, ¿no?, de conteo de cantidad de operaciones de multiplicación y de adición, obtenemos lo siguiente. Para operaciones de multiplicación tendríamos esta suma, vamos a ver, 1 más 2 y así sucesivamente, más n menos 1 más n, y luego, como cuando vamos desplazando, luego se va reduciendo la cantidad de multiplicaciones, tenemos nuevamente n menos 1 más, y así sucesivamente, más 2 más 1. Entonces hay que hallar esa suma. Si calculamos esa suma, sale n cuadrado, cantidad de multiplicaciones. La cantidad de adiciones se calcula de manera similar. Aquí tenemos, digamos, las cantidades, ¿no? Y el resultado es n menos 1 al cuadrado. Entonces, esta sería la complejidad de cálculo de
la salida por convolución lineal. M cuadrado multiplicaciones, n menos 1 al cuadrado adiciones. N es la extensión de las secuencias X y H. Ahora calculamos la complejidad cuando utilizamos DFT. Observen, en este caso seguimos un esquema que ya conocemos. Aquí tenemos X, aquí tenemos H y queremos hallar Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Hallamos la transformada de cada una de estas secuencias. Para X hallamos su DFT, X de acá. Para H calculamos la transformada DFT, H mayúscula de acá. Luego multiplicamos estas dos transformadas punto a punto, ¿no?, para obtener Y mayúscula de acá. Y luego aplicamos la transformada inversa, la DFT inversa. Como ven, es un esquema más complejo, ¿no? Utilizaríamos la fórmula matricial. Aquí está la fórmula matricial. Entonces, ¿cuántas multiplicaciones tenemos? Por cada muestra de la DFT, por ejemplo, al momento de calcular X mayúscula de 0, ¿cuántas multiplicaciones se realizan? Hay que multiplicar X de 0 por 1 más X de 1 por 1 y así sucesivamente. ¿Cuántas multiplicaciones hay? N. ¿Cuántas adiciones? N menos 1. Para toda la DFT tendríamos N cuadrado, multiplicaciones, N por N menos 1, adiciones. Luego, aquí tenemos un producto. Entonces ahí tenemos N multiplicaciones. Y como solo es producto, ahí no tenemos adiciones, 0 adiciones. Al calcular la IDFT, matricialmente, el algoritmo es similar. Entonces tendríamos N multiplicaciones, N menos 1, adiciones. Para toda la IDFT también teníamos estos valores, ¿no? N cuadrado y N por N menos 1. Entonces ahora, en total, utilizando la DFT para calcular la salida, dada la secuencia de entrada y la respuesta al impulso, necesitaríamos, observen, dos DFTs, por eso que tenemos 2 por N cuadrado. Para el producto, para este producto necesitamos N más N, y para la DFT inversa necesitamos N cuadrado. Entonces aquí tenemos la suma, ¿no? Igual, contamos las adiciones, aquí tenemos la expresión. Y realizando las operaciones tenemos estas dos expresiones. 3n cuadrado más n. Y aquí tenemos 3n por n menos 1. Ya, ahora la pregunta es, ¿cómo comparamos con el anterior resultado? Aquí recuerden, hemos calculado la complejidad considerando que m es el tamaño de x y también de h, ¿no es cierto?
Ya, ahora, aquí, ¿qué es n? Recuerden que aquí hemos utilizado n. ¿Qué es n? ¿Qué es n mayúscula? Es igual a 2n menos 1. ¿Por qué 2n menos 1? Porque cuando utilizamos DFT, las secuencias hay que completar para que tengan tamaño 2n menos 1. Porque obviamente aquí nosotros queremos que el resultado tenga ese tamaño. Si utilizamos convolución lineal, si las secuencias x y h tienen tamaño m, y ¿qué tamaño va a tener? 2n menos 1. Por convolución lineal. Ya, entonces, si utilizamos DFT, también queremos que y tenga ese tamaño, ¿no es cierto? Tiene que tener ese tamaño. Entonces, por ello, x y h también hay que completar a que tengan ese tamaño. Obviamente se completa con ceros, ¿no? Entonces, n es igual a 2n menos 1. Si sustituimos acá ese valor 2n menos 1, obviamente que la cantidad de operaciones que necesitamos aquí, utilizando DFT, comparando con la cantidad de operaciones utilizando convolución lineal, aquí vamos a tener una cantidad mucho mayor. Va a ser mucho mayor la cantidad. Inclusive hay un problema. Estas operaciones, todas estas operaciones, utilizando DFT, son con números complejos. En cambio arriba, con convolución lineal, son con números reales. Entonces, en otras palabras, la complejidad de cálculo de la salida mediante DFT con el algoritmo que nosotros estamos tomando, con este algoritmo matricial, en comparación con el algoritmo de la convolución lineal, es mucho mayor, es muy grande la complejidad de cálculo. Entonces, nosotros podríamos pensar que este esquema no hay que usar, ¿cierto? ¿Para qué usamos este esquema si tiene una mayor cantidad de operaciones de multiplicación y de adición? ¿Podríamos usar este esquema? ¿Sí o no? Así como están las cosas, no convendría. Pero ¿saben qué? Utilizando la FFT, que hemos dicho que es la misma DFT, pero con un algoritmo más rápido, más sencillo, utilizando la FFT sí tiene sentido utilizar este esquema. Eso es lo que justamente hay que demostrar. Lo repetimos. Con el algoritmo matricial de la DFT no tiene sentido utilizar para el cálculo de la salida la DFT. Con ese esquema, no tiene sentido. Comparando con la convolución lineal. Preferible utilizar convolución lineal, ¿no? Pero si utilizamos FFT, si utilizamos FFT, este esquema con FFT, o sea aquí, FFT, aquí FFT y aquí IFFT, o sea la transformada FFT inversa, sí tiene sentido. La cantidad de operaciones sería menor. Bueno, eso es lo que a la siguiente clase vamos a demostrar. Vamos a llamar lista.